Buenas tardes, shalom, bendiciones. Espero que estéis bien. Yo bien, preparado para transmitir algo que el Señor ha puesto en mi corazón, algo que no deja de ser, evidentemente, susceptible de mejorar, de superar, porque la idea, y ya lo sabéis, no es sentar cátedra. La idea es dar unas pautas de meditación, de estudio, de conversación, de diálogo, para que de esa manera podamos seguir adelante. Seguramente estaréis escuchando el maullido. Tengo 2 gatos, ya lo sabéis, y curiosamente la gatita es un animal que cuando me pongo a grabar es como si tuviera un resorte y se pone a maullar. Pues mirad, lo voy a decir, la considero también un elemento más de esta reflexión y de estos estudios. Si os acordáis, estamos con Jacobo. Jacobo es un escritor precioso que tenemos en el Nuevo Testamento y es una de las cartas. Se está moviendo porque tengo a la gata moviendo el trípode y no hay manera, ¿eh? Bien, seguimos adelante. Monse, por favor, Perdonad, no somos profesionales, ni mucho menos, pero vamos a seguir después de esta pequeña interrupción. Parece ser aquello que se cuenta, una anécdota de Lutero, ¿no? Que cuando se reunían las casas para tener estudios sobre la escritura, los niños y los animales domésticos solían estropear o distraer a la gente. Pero bueno, vamos a seguir. La última vez quedamos en el capítulo 4 de Santiago, versículo 3, que decía: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto ya lo vimos semana pasada. Y sigue en el versículo 4, con una expresión, es como si estuviera hecho por pedazos estos pasajes. Dice: adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Decir que, por ejemplo, en la versión de la palabra traduce gente infiel, bien traducido. Literalmente dice mujeres adúlteras. Claro, diríamos, hombre, aquí que ya se está metiendo también Jacobo con las mujeres. No. Es una expresión que tiene referencia sobre todo al Antiguo Testamento, cuando la relación entre Dios y el pueblo de Dios resulta que se rompía por la idolatría del pueblo. En el Antiguo Testamento aparece Dios como marido del pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Dios iba a la idolatría, cometía adulterio. Y por eso se llama de infiel. Eso lo tenemos, por ejemplo, si queréis buscarlo, podéis encontrarlo en el profeta Jeremías, en el capítulo 16, y sobre todo en el profeta Oseas, veréis cómo este concepto está claramente expuesto. Sí que sigue.
Adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Es evidente. Quien no está conmigo está contra mí. Aquí mundo se está refiriendo en algo que representa todo lo contrario a Dios. No está diciendo que amistad del mundo significa ir vestido así o vestido así, tener esto o no tenerle otro. Se está refiriendo a esa actitud, a esa disponibilidad que a veces hay en el corazón en que preferimos las cosas que no son de Dios a los que son del Señor. El texto sigue en el versículo 5, haciendo una referencia tremenda. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el celo? O como traduce, por ejemplo, la palabra, pues no dice en vano la Escritura, Dios ama celosamente al Espíritu que puso en nosotros. Es un texto difícil de traducir. ¿A qué se refiere? ¿Al Espíritu de Dios que Él ha puesto en nosotros? ¿Su Espíritu Santo, cuando creímos? ¿O se está refiriendo al soplo vital cuando fuimos creados? Esto queda un poco en el aire. Por lo tanto, se puede traducir: el Espíritu que Dios nos dio nos ama celosamente, o el Espíritu que fijó en nosotros su morada nos ama celosamente, o simplemente que Dios nos ama celosamente. Y aquí hay un problema. Bueno, un problema no, sabéis que no considero problema, sino una cuestión que quisiera tratar y hacerlo con todo cariño y con todo respeto. La cita que dice aquí, pues no dice en vano la Escritura, no aparece en ningún texto de la Escritura. Claro, ¿qué sucede aquí? No es conocida en la Escritura. Sinceramente, esto es un tema que a mí me llama la atención. Y como dice una persona que conozca, esto no es para corazones débiles. No es para corazones débiles. Es para personas que son capaces de asimilar aquellas cosas que se nos presentan. Hay varios ejemplos de citas bíblicas que no tienen correspondencia. Por ejemplo, Judas, el de la carta de Judas, cita un texto del libro de Enoc. Claro, Enoc, no sé por qué, se considera, apócrifo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, también en Hechos 20, 35, hay una frase que dice, 35, que dice, está hablando Pablo, os he demostrado así en todo momento que es preciso trabajar para socorrer a los necesitados, teniendo presente, y fijaos lo que cita, aquella máxima de Jesús el Señor, más dicha trae el dar que el recibir. Pero resulta que esa cita, ¿dónde está? Mirad,
La verdad es que tenemos también en la escritura textos inspirados que se han perdido, y yo abro la puerta a algo que espero nos escandalice. Puede haber textos no inspirados dentro del bloque que nosotros llamamos escritura. Yo hago una pregunta. Una pregunta un poco así fuerte. ¿Quién nos ha dicho a nosotros los textos que han de considerarse inspirados o no? ¿Quién nos lo dice? La Iglesia Católica afirma que son las decisiones ex cátedra de los concilios que lo definen. Entonces resulta que según estos concilios, tú y yo hemos de considerar este texto o otro, el que sea, inspirado o no. El mundo evangélico, el mundo protestante, después de Lutero, dice algo que para mí es impresionante y además muy liberador. Afirma que el creyente es el que ha de intuir, ha de valorar y tiene que apreciar si un texto es inspirado por Dios o no. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, en textos 29, por ejemplo, 29, es un ejemplo de tantos. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que citan libros que no los tenemos. Primera de Crónicas de Samuel, libro de Natán, el libro de Gad el vidente. Es decir, pasajes, textos que se han considerado en su momento inspirados y después han desaparecido del texto oficial. Concilio de Nicea, en el 320 y pico, afirmó que entre los inspirados está Eclesiástico, Judith, Macabeos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el año 90 hubo un concilio guiado y llevado por los judíos, que habían sido y que querían fundamentar su fe, en el que solo se admiten los libros que nosotros, los evangélicos, los protestantes, admitimos como inspirados. ¿Puedo yo leer Eclesiástico, por ejemplo, el libro de Eclesiástico, o Macabeos, como inspirado? ¿Sí o no? ¿Quién me ha dicho que sí o quién me ha dicho que no? Claro, es que yo, perdonad, pero igual estoy poniendo el dedo en la llaga y alguno de vosotros me diréis, esta persona, este pastor, divaga. No divago, estoy planteando lo que hay. Mirad, hay, por ejemplo, y vamos a analizarlo, claro que sí, en
En primera de Pedro, en la carta primera de Pedro, hay un pasaje, capítulo 1, versículo 20. Lo digo como ejemplo que nos tiene que dar el libre acceso promulgado y estimulado por los reformadores, que dice así, en el 1.20, nuestras traducciones normales dice, a ver si lo encuentro, si segunda de Pedro, estaba en primera de Pedro. Ahí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Normalmente se traduce así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Fijaos que ahí ya se pone un cortafuegos para decir que la verdadera o la única interpretación es la oficial. Pero yo me voy al griego e incluso en la traducción que uso mucho, la verdad, y lo sabéis, que es la Biblia textual, y me dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo llevados, conducidos por el Espíritu Santo. ¿Os fijáis la diferencia? Me está diciendo que ninguna profecía de la Escritura tiene la iniciativa en el ser humano, pero está hablando de las profecías de la Escritura. La palabra que se traduce por iniciativa es epiluseos. Y no es interpretación privada, sino por iniciativa propia. ¿Esto se escandaliza? Lo siento. Pero es lo que hay. Profundiza, porque ya os lo he dicho al principio, lo que quiero es que sea algo dialogante, algo que nos ayude a profundizar. Os voy a dar otro pasaje como referencia en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Normalmente se traduce, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. Y sigue a fin de que el hombre de Dios esté completamente cualificado, equipado para toda buena obra. Cuando dice toda la Escritura está inspirada por Dios, ¿a qué Escritura se refiere? ¿A Génesis y hasta Apocalipsis? Yo pregunto. La traducción más ajustada al texto es toda la Escritura insuflada, inspirada por Dios, es útil para la enseñanza, para la refutación, etcétera, etcétera. Toda la Escritura inspirada. No afirma que toda la Escritura es inspirada. Claro, esto nos abre una perspectiva bastante complicada.
porque nos da libertad de poder discutir, de poder hablar, de poder confirmar, de poder decir. No nos dejemos, y esto es lo último que quiero hoy hablar, no nos dejemos influenciar por ciertas doctrinas, enseñanzas que nos quieren esclavizar, porque ahí sí que no vamos a ser libres. Y ya para acabar, porque aún habría que seguir en el estudio de Santiago, que ya lo miraremos si el Señor lo permite el próximo día. Seamos libres, no tengamos miedo de enfrentarnos a lo que realmente la Escritura nos dice. Y si me equivoco, si esto no es según la ortodoxía, lo siento, porque quien me va a juzgar es el Señor. Y yo sé que ya he encontrado misericordia delante de su trono. Simplemente os pido, no seamos, y permitirme la palabra, no seamos borregos. No nos dejemos esclavizar y seamos libres, como lo fue el Señor Jesús ante la Torá, para decir aquello, pensar aquello, que aunque esté equivocado lo pensemos, porque será el Señor que en su momento nos mostrará nuestro error y permitirá que corrijamos. Además, con una afirmación: cuando seamos juzgados en el trono de la gracia, seremos juzgados por el amor y no por lo que hemos construido sobre la base de la fe. Que el Señor nos bendiga, a vuestra disposición, y que Am Israel Jai.